Señor presidente, tenemos tiempo para algunas preguntas. Abrimos para discusión. Si tienen algún comentario o pregunta, adelante, por favor. Creo que hemos tenido un panorama general de neurocardiología y me parece que los temas que se han tocado han sido pues novedosos, que se tocan con poca frecuencia. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, impresionante. Qué profundidad y qué implicaciones tan importantes. Y seguramente los problemas cardiovasculares cada vez se dan a edades más tempranas y los factores de vida, que son los que todo el mundo decimos, están directamente relacionados. Pero me gustaría, el doctor Malio, sobre el síndrome de QT largo, en donde pues los canales de potasio, y la pregunta sencilla es, ¿son constitutivos? ¿Son inducibles? O sea, la falla es poderlos sacar el potasio, pero es por problemas en la estructura de la proteína, problemas en qué, porque me quedó esa inquietud, y como pensando en la fisiología del organismo y pensando que si estos canales son pasivos, son inducidos, etcétera, me gustaría que nos dijera un poco más, doctor. Sí, son mutaciones estructurales que provocan falla en la función del canal, y entonces eso disminuye la función del canal y no hay salida oportuna del potasio, pero es algo estructural 100%. Y obviamente se puede ver agravado si aparte, por ejemplo en el caso de los síndromes de tipo 3, si aparte utilizas algún otro medicamento, pues esos medicamentos si también bloquean el canal de sodio, sobre todo algunos de potasio, perdón, algunos antiarrítmicos, pueden favorecer todavía más el problema. O sea que algunos canales están mal, pero también se pueden reclutar más si tú le das algún medicamento. ¿Y estos son heredables? Sí. He comentado más en la parte femenina, pero algunos casos de familiares o amistades han comentado que el padre tuvo la muerte súbita y luego los hijos también empezaron con ese mismo problema. ¿En qué patrón de herencia se...? De hecho, son síndromes hereditarios de muerte súbita, así es como los llamamos habitualmente. Ahora se le llaman canalopatía porque es una enfermedad del canal, pero en realidad son síndromes hereditarios de muerte súbita, y la herencia puede ser o autosómico dominante o autosómica recesiva, dependiendo del tipo, ¿no? Los más agresivos, como el Jervell-Lange-Nielsen, por ejemplo, esos son autosómicos recesivos, tiene que haber los dos para que se dé el síndrome. En cambio, los otros QT largos, el Romano-Ward que se llama, son autosómicos dominantes, con un gen que hereden es suficiente. Gracias, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues una excelente sesión el día de hoy, como ya es costumbre los miércoles en nuestra academia, excelentes temas. Y tengo algunas preguntas para cada uno, casi para cada uno de ustedes. Para el doctor Aurus, ¿hay alguna zona específica o de mayor frecuencia del EBC, de un EBC en donde esté más asociada con las arritmias? Me supongo que entre más basales son, pues pudiera estar más asociados a este tipo de fenómeno. Para el doctor Malio, bueno, ya lo mencionó que el QT largo tipo 3 está asociado a fenómenos del sueño, pero realmente la patología del sueño es compleja y, bueno, estamos observando que pacientes que tienen apnea obstructiva en fases profundas tienen bradicardia y tienen desaturaciones hasta de 60% y no responde, o sea, no hay esa activación para responder a la hipoxemia y a la hipoxia, y entonces son factores de riesgo alto, elevados para tener enfermedad vascular cerebral. Y no se diga pacientes entonces con apnea obstructiva del sueño y fibrilación auricular, por ejemplo. Y también para la doctora Vanessa, ¿qué tanto van a ayudar estos dispositivos, los relojes, que ya de alguna manera marcan la frecuencia, no solo la frecuencia cardíaca, sino también el ritmo cardíaco?
¿qué tanto estos dispositivos son recomendables para que la práctica clínica nosotros recomendemos algo a los pacientes en su uso? Gracias. Primero las damas, doctora Cano. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Es una pregunta muy pertinente porque a partir de la evolución de la tecnología, donde por supuesto tenemos que echar mano, ya hay sugerencias internacionales donde nosotros debemos recomendar a los pacientes, en la medida de lo posible, que utilicen estos dispositivos. Y no solamente los relojes inteligentes que, como bien usted dice, ya detectan fibrilación, o bueno, más bien alteraciones del ritmo, ¿no? Básicamente, sino también incluso algunos otros dispositivos de uso inmediato en el consultorio. Están estos dispositivos Cardias, que de hecho nosotros usamos de forma frecuente o en la consulta o en nuestros, hacemos como algunos eventos de detección de factores de riesgo, donde el paciente está unos cuantos segundos en el dispositivo con sus dedos y se pueden detectar estos ritmos irregulares. Entonces, la respuesta es sí, sí tienen una cabida y los deberíamos de empezar a utilizar para posterior tener una valoración cardiológica completa. Doctor Márquez. Gracias, sí. Bueno, la apnea del sueño está, como bien dijiste, más relacionada con fibrilación auricular. Cada vez más vemos pacientes que llegan para ablación de fibrilación auricular y que lo que tienen detrás en realidad es apnea del sueño. Incluso el fenotipo típico de Pickwick ya no es característico, hay gente delgada que tiene apnea del sueño. Entonces, rutinariamente estamos estudiando con poligrafía nocturna ambulatoria a estos pacientes. No tienen tanta relación con el síndrome de cuto largo. Generalmente los síndromes de cuto largo, como les comentaba, es en gente menor de 40 años. Y sobre todo el tipo 3 se presenta mucho en niños, menos de 12, 13 años. Entonces sí, ahí no tiene tanta relación con la apnea. Pero gracias por la pregunta. En relación con la localización de las lesiones, la localización típica asociada a arritmias es en la ínsula derecha. Es lo que se ha descrito tradicionalmente y es el factor que incrementa el riesgo de tener el síndrome de ictus corazón. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Roldan. ¿Sí? Ok, adelante. La doctora Olga Vera tiene una pregunta. Adelante, doctora. Conocemos la bidireccionalidad que existe entre la afección del sistema nervioso central con las enfermedades cardiovasculares, que cuando tenemos un IBC, obviamente si hacemos electrocardiograma podemos tener alteraciones en el ST y también obtenido de que un paciente tenga arritmias como la FA y la enfermedad cardiovascular. En ese sentido, los pacientes adultos mayores, que cada vez son un mayor número de ellos, la anticoagulación, que anteriormente en pacientes de 80, 90 años se tenía mucho iniciar el tratamiento con esos anticoagulantes. Actualmente con los DOAC, pues esto como que ha disminuido mucho menos el riesgo de sangrado. Su opinión en este grupo etario de las enfermedades cardioembólicas. Gracias. Y el seguimiento que deberíamos de tener con esos pacientes, qué estrategias utilizar, por ejemplo, el seguimiento de ellos. Gracias por la pregunta, doctora. Creo que es muy pertinente en el sentido de que mientras mayor edad, mayor riesgo de fibrilación auricular y mayor necesidad de anticoagulación. Vane, ¿quisieras contestar? Gracias, doctora, por su pregunta. Sin duda, los pacientes de más edad son un reto para los médicos, sobre todo en el contexto de la anticoagulación, pero como nosotros siempre platicamos con nuestro equipo, más que la edad es la fragilidad. Tenemos pacientes de 80, incluso 90 años, que no tienen unas escalas de fragilidad tan alta. Cuando uno decide anticoagular a un paciente de más de 80 años, sí se deben evaluar todos los factores de riesgo de hemorragia, pero primariamente no tendría que ser una contraindicación per se la edad. Y en el seguimiento, pues claro, hay que hacer estudios de control para ver que el resto de los sistemas estén dentro de lo normal. Gracias, Vane. Tenemos también una pregunta del doctor Loredo Abdalá. Adelante, por favor. Doctor Loredo, ¿no lo escuchamos? En relación al síndrome de cuto largo, no de los hereditarios, pero bueno,
anticonvulsivos, incluso antibióticos, macrólidos. ¿Qué nos pudieran decir de la frecuencia con la cual se observa ese síndrome de Cutel largo con la administración de diversos medicamentos? Gracias. Yo añadiría la pregunta, hablaste de los anticrisis, antes llamados antiepilépticos, sobre todo los tradicionales convencionales, que son los que se utilizaban y que son de canales de sodio, de los nuevos levetiracetam, lacosamida, etcétera. ¿Qué tanta asociación existe? Bueno, de los nuevos la verdad es que no tengo conocimiento. De lo que menciona la doctora del síndrome de Cutel largo adquirido, en realidad son formas congénitas leves de síndrome de Cutel largo que se desenmascaran, como le comentaba yo al doctor, al momento de darle el medicamento que bloquea ya sea el canal de sodio o el canal de potasio. Los que más lo producen son los macrólidos, como dijo la doctora, y generalmente es con la combinación. A veces recetan 2 medicamentos, vamos a suponer que ya está tomando algún medicamento que prolonga el QT y luego hace una infección y le dan el macrólido y entonces ahí ya se prolonga bastante el QT y pueden tener taquicardia helicoidal incluso. Gracias, Manuel. El doctor Loredo, por favor. No lo escuchamos, doctor, adelante. Que tiene crisis convulsiva y se etiqueta como epiléptico, antes debería realizar un electrocardiograma para ver que no tenga una alteración del QT. Manuel. Sí, definitivamente esa es la recomendación, sobre todo si al neurólogo no le queda tan claro el cuadro clínico epiléptico. Siempre hay algún detallito que se sale de lo común y entonces eso debe de hacer sospechar que pudiera tener otra cosa y tenemos que tener el intervalo QT medido manualmente. Gracias, Manuel. Para el doctor Roldán, ¿en qué condiciones, en qué tipo de pacientes indicaría hacer un estudio transesofágico? El screening habitualmente es un transtorácico. ¿En qué condiciones se ampliaría el estudio con un transesofágico en un paciente neurológico? Bueno, en realidad, como cualquier estudio, solo lo pides cuando te va a hacer cambiar tu estrategia terapéutica o de comportamiento, o necesitas el diagnóstico para el tratamiento. ¿Cuándo necesitas eso en NRC? Cuando quieres cardiovertir a lo mejor una arritmia, una fibrilación auricular aguda con cierto compromiso. Si no tiene un compromiso muy importante, está obligado a hacerse un transesofágico para ver que no tenga coágulos en la orejuela izquierda, si el paciente no estaba anticoagulado previamente, por ejemplo. Después, en una valoración para un foramen permeable que ya decidiste que tiene criterios para ser cerrado, necesitas verlo anatómicamente, ver cómo están los remanentes embrionarios para ver si puedes poner un Amplatzer, si es un orificio único, cuestiones así. Y poquito más en relación a lo que sería corazón-cerebro. Pero también cuando tienes prótesis mecánicas, que el hierro o el metal impide que pase el ultrasonido. Entonces tienes que ver los dos lados de la prótesis, desde el tórax y desde el esófago. Y no se me ocurren ahora más casos, pero es cuando realmente el ver la orejuela izquierda, si tiene trombos o necesitas un estudio muy fino de endocarditis para ver vegetaciones de 1 milímetro o menor pegadas a la cara auricular de una prótesis, serían las condiciones en que haría un transesofágico. Si no, en el 99% de los casos el transtorácico es suficiente. Gracias. Creo que no tenemos más preguntas. No, pues si no es así, yo le agradezco nuevamente. Perdón, adelante, sí, ya estoy cerrando. Adelante. Hola, buen día. Excelente ponencia. Esta pregunta es para la doctora Vanessa Cano y le quería preguntar que en un paciente con fibrilación auricular y alto riesgo de sangrado, ¿qué se hace con la anticoagulación? O sea, si ya tuvo el antecedente de un EBC. Es muy buena pregunta, adelante, Vane. Nada fácil. Pregunta para la que no siempre tenemos una respuesta, es la realidad, pero primero tendríamos que elegir el anticoagulante que nos dé menor riesgo de hemorragia, ¿no? A nivel cerebral o sistémico. Y hoy por hoy ese anticoagulante es apixaban.
dabigatran, rivaroxaban. En edoxaban no tenemos tanta información, pues tienen un mayor riesgo. Esa sería la primera. Y si es un paciente de muy alto riesgo, tenemos otras terapéuticas. Por ejemplo, el paciente se puede ir a cierre de orejuela izquierda si es candidato del resto de los factores y en conjunto con cardiología. Pero siempre será una decisión muy difícil. Bien, tenemos otra pregunta aquí, después el doctor Mancilla también tiene levantada la mano. La pregunta de aquí, por favor. Adelante, Daniel. Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia, es un privilegio estar aquí con ustedes. Primero para el doctor Arauz, en pacientes que presentan lesión cardíaca inducida por ictus, si tenemos o hay alguna evidencia disponible sobre el impacto de estrategias de modulación autonómica o antiinflamatoria para reducir la morbimortalidad cardiovascular a largo plazo. Y segundo sería creo que para ambos doctores, para la doctora Cano y para el doctor Arauz, si existe algún plan nacional o interinstitucional para integrar el monitoreo ambulatorio prolongado, ya sea como holter extendido o dispositivos implantables, o incluso de la integración de alguna de estas tecnologías emergentes diagnósticas que mencionaba el doctor y que ya nos respondía la doctora. Si esto es ya como tal un plan interinstitucional o nacional para tratar de prevenir o en la prevención secundaria del infarto cerebral en pacientes con sospecha de arritmia. En relación con la primera pregunta, que es muy buena pregunta, desde luego como que uno pensaría que la intervención de todas esas alteraciones inflamatorias, etcétera, que se desencadenan después del ictus, podrían modificar la evolución de estos pacientes, sobre todo el impacto que tiene con la mortalidad y la morbilidad. Son preguntas y hay varios ensayos clínicos que ya no mostré porque son preguntas que se están haciendo tratando de utilizar fármacos antiinflamatorios, fármacos que bloqueen la descarga adrenérgica y que modulen la disautonomía que existe en estos pacientes, que es lo que se cree que lleva finalmente al daño miocárdico y al peor pronóstico en estos enfermos. Entonces, hay varios estudios en curso. Sé que por lo menos hay planes de hacer diferentes estudios. No sé de ellos cuáles estén en marcha, pero hasta hoy por hoy no tenemos una pregunta una respuesta a esa pregunta. Vane, ¿quisieras contestar la otra pregunta? Sí, gracias. La realidad es que en mi conocimiento no hay ningún plan institucional, al menos en puerta de nosotros, y menos nacional en este sentido. Los monitores prolongados son complicados, son caros en cualquier institución y por supuesto en el medio privado, pero sí también mencionar que sí han habido esfuerzos en otros rubros de la neurocardiología. Nosotros actualmente tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Cardiología para el cierre foramen oval permeable y eso nos ha permitido reducir los tiempos de cierre foramen oval posterior al ictus de 2 semanas hasta 3 meses, cuando previamente eran 8 o 12 meses. El doctor Mancilla, adelante, doctor. No lo escuchamos, doctor, tiene apagado. Excelente la sesión. Yo quiero hacer una pregunta algo pragmática. ¿Cuál es el papel o cuál es la situación actual de recomendación para el uso de la aspirina de 81 miligramos pacientes con fibrilación auricular para prevenir accidentes cerebrovascular? La doctora Cano acaba de mencionar ya otros anticoagulantes más eficientes, sin embargo, considerando el costo para nuestro medio, ¿cuál es la recomendación de este panel de expertos en cuanto a su uso en profilaxis? Quisiera solamente abundar que en el caso de hipertensión gravídica, de la hipertensión asociada al embarazo, sigue siendo una buena opción para reducir los riesgos de formas graves de toxemia gravídica, de preeclampsia, eclampsia. Esto sigue teniendo un papel real en nuestro medio el uso de la aspirina de 81 miligramos. Vale, ¿quisieras contestar? Bueno, Manlio también quiere hablar. Probablemente va a ser una respuesta en conjunto. Desde el punto de vista de neurología, si un paciente
ya tuvo un infarto cerebral, que es lo que nos toca ver a nosotros, y tiene fibrilación auricular, es un paciente que es candidato para anticoagulación, exceptuando que tenga una contraindicación absoluta. Pero esto pues ya no sería profilaxis como tal. Y en cuanto a profilaxis, doctor Manlio. Sí, si no ha habido un infarto, tenemos una escala que se llama la escala de Chas-Basque, y si esa escala es un puntaje bajo, se puede todavía utilizar la aspirina. Si el puntaje es alto, tenemos que utilizar anticoagulación oral. Eso es en profilaxis primaria. Y en el Chas-Basque, que es la escala que menciona el doctor Márquez, si tuvo un infarto cerebral, ya puntúa al paciente alto, en alto riesgo, y tiene que anticoagularse. Exactamente. Sí. ¿Nadie más? Bueno, pues ahora sí, hay otra pregunta por acá. Qué bueno que haya muchas preguntas. Sí. Muy buenas tardes, me uno a las felicitaciones, ha sido un excelente simposio, agradecido de estar aquí presente y escuchar el conocimiento tan profundo que tienen sobre estos temas. Puntualmente al doctor Márquez, ¿se están conduciendo actualmente en el Instituto Nacional de Cardiología estudios de genómica en la población mexicana? ¿Tiene conocimiento de eso o no interesa actualmente? Sí, para el síndrome de cuello largo tenemos toda una serie de pacientes, una cohorte con genética molecular, estudios genéticos moleculares, para el síndrome de cuello largo tipo 1, tipo 2, tipo 3 principalmente, y les comentaba del síndrome de Andersen-Tawil, que es el tipo 7, que tiene dismorfismo facial, tiene unas características muy específicas y que por alguna razón tenemos nosotros 8 familias en México, digamos en lo que es todo el país. Nosotros las vemos en el Instituto de Cardiología. Es un síndrome extremadamente raro. Si preguntas en Centroamérica no hay pacientes, y si preguntas en lo que es Sudamérica, hay por ahí un paciente en Brasil o 2 y un paciente en Argentina. O sea, realmente es un síndrome muy extraño. Y nosotros tenemos una serie importante, no sabemos todavía por qué. Todos ellos van a estudio genético molecular. Al principio lo hacíamos con España, con sistemas genómicos, pero era muy caro y teníamos patrocinio de ellos, después se quitó el patrocinio. Ahora los mandamos a California en Invitae, que tiene un precio bastante accesible. Desgraciadamente lo tiene que pagar el paciente, no tenemos nosotros la posibilidad de pagarlo. Hay ya actualmente en el Instituto de Genómica, en el Instituto Nacional de Genómica, está empezando ya una no sé si es maestría o diplomado, pero es todo un año completo, solamente de genómica cardiovascular, que incluye todo esto de los síndromes hereditarios de muerte súbita, y que lo lleva la doctora Teresa Villarreal. ¿Solo sí? Pues muchas gracias. Con esto damos por finalizado este simposio. Gracias nuevamente a la Academia por permitirnos presentar este simposio Cerebro-Corazón, especialmente por permitirme coordinarlo. Muchas gracias a la mesa directiva. Gracias, doctor Arauz. Bueno, el agradecido y el agradecimiento es de la Academia Nacional de Medicina y de un servidor. Uno, porque nos abrió las puertas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, por abrirnos las puertas para hacer una excelente sesión conjunta que de veras fue muy exitosa y estrechó los lazos de unión entre el Instituto y la Academia Nacional de Medicina. Y el segundo agradecimiento por este excelente simposio, temas de gran interés y además tratados por expertos. En el país hay muchos o varios médicos que se dedican a esto, pero yo creo que los más expertos son ustedes, que tienen la experiencia, lo hacen cotidianamente, lo tienen implementado y aparte lo publican. Así que tuvimos un foro de mucho interés del que yo aprendí mucho. Y de esta relación cerebro-corazón, poca gente lo conoce, excepto en ciertos lugares y gente y médicos estudiosos de este tema. Pero estoy seguro que, como bien dijo uno de los médicos jóvenes que nos acompañan, felicidades por venir aquí y los felicito por el interés que tienen, uno, en este tema, y dos, por venir a la Academia Nacional de Medicina. Corran la voz e inviten a sus amigos, a sus amigas, a sus colegas. Entonces, bueno, en este sentido, cada vez vamos aprendiendo más de esta relación cerebro-corazón, que pienso en lo particular tiene que llegar a más médicos.
especialmente a los médicos internistas, a los médicos generales o familiares, que muchas veces se enfrentan a estos pacientes que hacen síncope, que tienen alteraciones neurológicas poco habituales, que no lo pueden correlacionar bien. Y en este país de 130 millones de habitantes, de seguro el número de pacientes que tienen esto, que están haciendo su vida diaria con estas entidades y que pueden hacer muerte súbita, es más elevado de lo que uno piensa. Sobre todo esto que parece que no, pero confunden mucho esto con la epilepsia. Yo recientemente he visto en mis pacientes, 2, 3 pacientes que llegan con diagnóstico de epilepsia, 2 de ellos tenían foramen oval permeable y que habían sido tratados como epilépticos que seguían recurriendo, y uno más con un síndrome de Cute largo, por mencionarles algún dato. Y ahora que vemos esta epidemia de fibrilación auricular, de seguro cada vez va a haber más pacientes que tienen esto. Y lo importante, bueno, ya como bien comenta la doctora Cano, cuando llegan con el infarto o cuando llegan con un problema cardiovascular secundario, un problema cerebral, pues ya es fácil diagnosticarlo. Pero lo importante es la prevención en estos pacientes de alto riesgo, que como bien comentó uno de los colegas, es importante implementar un estudio de escrutinio local o estatal o nacional para detectar a tiempo estos pacientes. Porque bueno, todos lo sabemos, ya una vez que tienen el evento, pues ya no se puede hacer muchas cosas más que dar prevención secundaria y paliar las secuelas. Y ya para terminar mi comentario, esto mismo hace muchos años, para los que no estén enterados, fomentó a que se creara la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, en la cual está aquí el doctor Manlio, que fue uno de los fundadores, el doctor Arauz, que fue otro de los fundadores, y un servidor, todos comandados por el doctor Raúl Izaguirre, han de recordar. Y precisamente el objetivo de la sociedad era esto, ¿no? 1, enterarnos de todas estas enfermedades. 2, tratar de hacer un censo nacional. Recuerdan ustedes, ¿no?, que por muchos motivos no se pudo hacer, pero bueno, hay que seguir empeñados en poderlo realizar para tener más datos y además hacer prevención de estos pacientes. Así que muchísimas felicidades, gracias Toño, y le digo Toño rompiendo un poquito el protocolo porque es un excelente amigo, igual que el doctor Manlio Márquez, el doctor Roldán Javier y la doctora Cano, una neuróloga joven que tiene un futuro prometedor. Qué bueno que está aquí en la academia, doctora. Y bueno, sin más, ya una vez con los agradecimientos, les voy a dar a conocer los eventos que tenemos en los siguientes días. No lo olviden, jueves y viernes es este evento de terapias avanzadas, innovación para los grandes desafíos en la salud. Como les comenté el viernes pasado, es una reunión conjunta entre la Academia Nacional de Medicina, el TEC Salud y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la que se va a hablar específicamente y toda la jornada de 2 días de estas nuevas terapias con CAR-T, con células CAR-T. Vienen expertos de todo el mundo y bueno, es importante, yo pienso, oírla, aunque sea en segmentos. Se logró que salga en la página de la academia, tenemos la liga, para quien esté interesado en CAR-T, que es algo maravilloso de la tecnología, bueno, puedan enterarse a voz de los expertos, como la sesión del día de hoy, de estos grandes avances. Entonces, o pueden ir al TEC se va a hacer aquí en la Ciudad de México, en sus instalaciones están donde estaba un laboratorio farmacéutico, o lo pueden seguir por la academia, un evento de gran relevancia. Para la siguiente semana, el miércoles 18 de junio, está el homenaje al maestro, al doctor Samuel Kashmer, ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Es una sesión conjunta también entre el Instituto y la Academia Nacional de Medicina. La coordina la doctora Arteaga Gómez, que es la directora del instituto. Bueno, va a ser un homenaje al maestro, al doctor Kashmer, que debo decirles, el año pasado cumplió 50 años como académico de nuestra corporación. Y el mismo miércoles 18 en la tarde, aquí en la academia, está el simposio de la demografía y la salud en México en el curso de vida. Un evento también de gran interés que coordina el doctor Rafael Lozano Asensio, un epidemiólogo salubrista de altos vuelos y también miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y nuestra gran sesión solemne de ingreso de nuevos académicos, que se va a llevar a cabo el 25 de junio aquí en el auditorio, no dejen de estar aquí. Va a ser una sesión espectacular por varias razones.
Una, porque ingresan los nuevos académicos, los numerarios que cumplieron méritos pasan a titulares, pero en especial porque ingresa la primera enfermera, ya se los había comentado, en el seno de la Academia Nacional de Medicina. Ingresa, entre otros, el doctor Drew Weissman, que es Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2023, que va a ser se le va a imponer el honor de miembro académico honorario de nuestra corporación. Están todos invitados, están todas invitadas, corran la voz porque va a ser una ceremonia de gran importancia para nuestra corporación y también para la medicina mexicana. Y sin más, les agradezco mucho, que tengan buena tarde y nos vemos en breve. Gracias.